Hola Edgardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. No, acá contento de estar contigo, Percy. Muchas gracias por la invitación. Edgardo, uno cuando termina la universidad, hay varios caminos por donde uno puede recorrer, ¿no? He visto, por ejemplo, tengo amigos, ¿no? Que se dedican al tema de investigación, más tienen este perfil científico, ¿no? Maestría, doctorado, ¿no? Trabajan en universidades o centros de investigación. Ahora en estos últimos años he visto otro perfil, ¿no? Está el emprendedor. Ahora en el último Perumín he visto varias empresas, varias startups, ¿no? Tecnológicas, en donde los fundadores, ¿no? Son jóvenes, ¿no? Y está el otro perfil que creo que es el más común, o al menos en mi época era el más común, Edgardo, el profesional que apunta a entrar a una empresa grande, ¿no? Y escalar, ¿no? Y llegar a un puesto importante, que toma muchos años y que tampoco todos pueden llegar a este tipo de cargos, ¿no? Y es justamente tu caso, creo yo. Tú tienes experiencia en el sector minero y has podido llegar a este tipo de cargos, ¿no? Importantes, dentro también de empresas mineras importantes, ¿no? De talla mundial. Y un poco este episodio lo quiero enfocar a todo ese proceso, Edgardo, ¿no? Desde que tú sales de la universidad hasta que llegas, ¿no? A estos puestos y cómo te mantienes también, que es otro tema también a tratar. Y quería comenzar el podcast, Edgardo, preguntándote por qué decidiste estudiar ingeniería de minas, ¿no? ¿Cuáles fueron esos factores que te dijeron o que te gustaron, ¿no? del sector, ¿verdad? Sí, bueno, gracias. La pregunta es interesante. Me tengo que remontar a muchos años atrás. Y creo que primero lo que tendría que decir es por qué decidí estudiar ingeniería. Uh-huh. Y yo me acuerdo que en primera de media tuve un par de cursos que tuve que llevar a subsanación, sí, imagínate. Y tuve la suerte de que un tío fue el que me enseñó, que era de la uni, y me enseñó en la época de verano, para poder dar el examen de subsanación, todos los tips necesarios para poder facilitar, ¿no? y hacerme más amigo de las matemáticas. Tan bueno fue el aprendizaje de que no solamente pasé el examen de subsanación de estos dos cursos, sino también de que me gustó mucho la matemática y esos TIC me sirvieron para el resto digamos, de mi desarrollo en colegio en la época secundaria. Ahí fue donde ya me hice más amigo de las matemáticas y también decidí estudiar ingeniería. Y alrededor de cuarto de media tenía un profesor de lenguaje que era de provincia y decía, yo no entiendo por qué este muchacho no sigue en la carrera de ingeniería de minas. Ahí tienen ustedes una oferta interesante, el Perú se viene desarrollando, postulen, estudien ingeniería de minas. Bueno. Y a mí me gustaba mucho la naturaleza, me gustaba ir por los cerros, me gustaban las cosas que brillan, lo que era algo diferente dentro de la naturaleza. Y finalmente el propio gobierno, ya en quinto, comenzó a hacer propaganda para estudiar ingeniería de minas. Y yo lo único que me acuerdo de esa propaganda es que acababa con un muchacho diciendo, por eso seguiré ingeniería de minas. Y todo eso me marcó y todos mis compañeros de estudios del colegio me decían, Edgardo, tienes que estudiar ingeniería. Y bueno, ingeniería, ¿y cuál ingeniería? Ingeniería de minas, por todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Claro, claro, importante ese comercial que te acuerdas. Hay cosas que sí, pues, ¿no? Te marcan desde muy pequeño. Así es. Y una vez que entras a la universidad, ¿no? A la Universidad Nacional de Ingeniería, este proceso de los 5 años, ¿cómo te fue en la universidad, Edgardo? Pensabas que, o sea, digamos, uno se hace ideas, ¿no? Cuando está en el colegio de cómo es la universidad, ¿cómo te fue en esa etapa? Muy diferente a la etapa del colegio, ¿no? Mm. Me costó bastante ingresar a la uni. Yo estudié las academias desde terminando cuarto de secundaria. Durante todo quinto terminaba mi colegio, me iba a la Academia Sigma para continuar mi preparación para la universidad y para la uni específicamente. Pero una vez que estás dentro de la universidad, piensas, pues, bueno, ahora yo soy universitario, la cosa es más tranquila, todas las felicitaciones de la familia, de los padres, los amigos, pero finalmente te das cuenta de que ahí tienes que aplicar otro tipo de esfuerzo, otro tipo de entendimiento, elevar tu nivel intelectual, porque es fuerte, ¿no? La uni es fuerte, y sobre todo en estudios generales. Y bueno, después ya vienen ya los estudios de especialización, pero muy interesante toda esa etapa, muy marcada dentro de mi experiencia, la etapa universitaria.
Edgardo, cuando terminas ya esta etapa universitaria, yo recuerdo una frase que decían mucho en la uni también, muchos decían, es fácil ingresar, lo difícil es egresar, ¿no? Porque justamente va en línea lo que dices, es una constancia, son de 5 años, pues, ¿no? Hay varios cursos que quizás no te gusta mucho, te cuesta, ¿no? Aprenderlo, pero una vez que terminas la universidad, Edgardo, ¿cómo ya es, digamos, tu ingreso, ¿no? Al sector minero, ¿no? ¿Hiciste prácticas preprofesionales? ¿O trabajaste ya después de salir de la universidad? ¿Cómo fue esa etapa? Sí, primero que quisiera tocar el punto de cuando uno sale de la universidad. Yo hace poco fui padrino de la promoción de ingenieros de minas de la UNI, hace 2 meses atrás aproximadamente, y le decía a los muchachos, yo no les voy a decir a ustedes que ahora empieza realmente el gran esfuerzo para que ustedes puedan seguir su carrera profesional. Yo lo que tengo que decirles es felicitarlos porque han sido 5 o a veces 6, 7 años, dependiendo de cómo les haya ido, una universidad tan prestigiosa y que exige definitivamente poner todo de uno para poder salir adelante. Así que lo primero es felicitar a los muchachos que egresan de la UNI, ¿no? O de cualquier universidad, pero digamos que la UNI es particularmente especial por digamos, lo fuerte que es en el tema de todo lo que es ciencias, ¿no? Y en cuanto a las prácticas, ya como sabes, a partir de quinto de media comenzamos a tener, de ciclo, comenzamos a tener ya estudios de especialización, a lo mejor ahora ya desde antes, yo estoy hablando de cuando estudiaba, y justamente en el quinto ciclo tuve la oportunidad de hacer prácticas en una minera llamada Huámpar, ¿no? Huámpar, de Carlos Loré de Mole y Sabame Bollo en ese entonces, porque afortunadamente tenía un tío, siempre los tíos ahí, que trabajaba para el ingeniero Sabame Bollo. Y entonces a través de él fue que conseguí mi primera práctica alrededor de los 19 años aproximadamente, ¿no? Y después tuve otra práctica en Yauricocha y finalmente en Cobriza. Las 3 minas subterráneas. Subterráneas, claro, eso te iba a decir. Sí, y finalmente yo acabé en el mundo de minería a cielo abierto. Superficial. Sí. Interesante. Y, o sea, digamos ya cuando pasa de esta etapa de prácticas, como tú dices, en temas o en minas subterráneas, ¿cómo, no sé si hay un punto de quiebre cuando tú das ya el salto, ¿no? Como se dice, o ya como ingeniero junior, o quizás algún cargo ya importante? Sí, una vez que terminé mis prácticas y mis estudios universitarios, ingresé a Toquepala, de Sauder, Perú, claro, como becario profesional. O sea, postulé e ingresé. Anécdota aparte, también postulé a las prácticas preprofesionales de Sauder de 3 meses y no ingresé cuando yo estaba en 8º ciclo. Y acá en el 10º ciclo ingresé. Entonces ya tenía algo de experiencia con respecto al tipo de entrevistas que tenía Sauder para sus prácticas. Y ahí fue un aprendizaje, ¿no? O sea, hay que insistir o persistir, como se dice, y tomar en cuenta también lo que uno aprende, tiene como experiencia frente a este tipo de retos, ¿no? Y bueno, ahí arranqué como becario 1 año, logré quedarme en Toquepala, en el área de ingeniería mina, como ingeniero de minas supervisor 1, ¿no? Y ahí fue escalando supervisor 2, 3, con los años, ¿no? ¿Y hasta qué puesto llegaste en esta mina, Edgardo? Llegué a que era ingeniero de minas supervisor 1, 2, 3, y después había supervisor, y ahí pedí mi traslado a Cuajone. Cuajone, la otra unidad. Entonces como era el mismo grupo de Sauder Perú, entonces quería conocer otra operación, y también que me permita tener otra mirada, otra forma de trabajo, a pesar que era del mismo grupo, siempre hay algunas particularidades entre una mina y otra. Y una vez que estuve en Cuajone, estuve como supervisor de mina, de planeamiento mina, y pedí un cambio también hacia el área de operaciones, ¿no? Porque no todo quería que sea planeamiento mina, sino también ver bien el otro lado, que es la ejecución, la explotación de la mina. Entonces ahí estuve también un par de años en el área de operaciones. O sea, tus primeras prácticas fue en Sauder, ¿no? Claro, Tacna y Moquegua, ¿verdad? Están estas dos minas. Interesante lo que mencionas con el tema de ver temas operativos, y eso lo conversaba con otro invitado, Edgardo. A veces muchos jóvenes salen y quieren hacer planeamiento, ¿no?
porque tienen una idea de qué es el planeamiento, estás en la oficina, ¿no? Y dibujando, ¿no? En esos software especializados. Pero este invitado me decía la importancia de conocer antes de operaciones, ¿no? Para que puedas realmente hacer un buen planeamiento, pues, ¿no? Entonces, para manejar el tema de KPIs y ver si las cosas que realmente se pueden hacer, porque como se dice, el software, el papel, lo aguanta todo, ¿no? Y de ahí, ¿cómo siguió tu proceso, Edgardo? Supongo que saliste ya de la empresa Sauder. Sí, todavía me mantuve. Interesante también lo que mencionas. Lo más cercano de nuestros estudios de la universidad es el área de ingeniería de mina, lo que llamamos planeamiento mina. Es lo más cercano. El área de operaciones exige otro tipo de habilidades, ¿no? Que tal vez se pudieron haber recibido en la universidad o no. Y son las habilidades blandas, ¿no? El liderazgo, la comunicación, la interpretación, trabajo en equipo. Eso es sumamente importante y hay que hacerlo, ¿no? Tarde o temprano, pero hay que estar ahí. Y hay personas que se desenvuelven muy bien en esa área y que tal vez no lo identificaron en la época universitaria porque no les dan la oportunidad de ejercer ese tipo de habilidades. Pero sí ya cuando están en la realidad de la operación, ¿no? Así que bien por ese lado. Hay diversas formas de que uno se puede desarrollar profesionalmente. Una vez que estuve en operaciones, pedí a la empresa, a Sauder Perú en ese entonces, que me financiara los estudios en una maestría, un MBA en ESAN. Ingresé a ESAN, presenté toda la formalidad para el financiamiento, fue negado el financiamiento. Al siguiente año insistí con el financiamiento y en esa oportunidad ya lo pude obtener. Así que estudié una maestría a tiempo completo por 14 meses, financiado por la empresa. O sea, cuando dices a tiempo completo, entiendo que dejaste de trabajar y te enfocaste en la maestría. 100%, sí. No, eso es algo que tengo que agradecer a Sauder por haber apostado por mí en ese entonces, ¿no? Ahora que mencionabas el tema de habilidades blandas, Edgardo, bueno, yo hice el MBA en la Católica y haciendo, digamos, una analogía o viendo el pregrado, ¿no? En la uni, y el posgrado en la Católica. En el pregrado, yo soy promoción 2012 de la uni, y no hay muchos cursos en donde tú desarrollas justamente lo que dices, habilidades blandas, ¿no? Ahora le dicen también habilidades power, ¿no? El tema de exponer, no sé, pararte al frente, expresar tus ideas, liderar personas. No tuve esa oportunidad, o no hubo cursos donde yo desarrollaba ese tipo de habilidades. En cambio, en la maestría fue diferente, ¿no? O sea, no sé cómo será en la ESAM, pero de alguna forma en la Católica sentí que sí hacían bastante hincapié en eso, en desarrollar habilidades blandas, ¿no? ¿Cómo tú te fue en ese aspecto en la maestría? ¿O qué digamos, rescatas, ¿no? de esa etapa de los 14 meses, ¿no? Sí, además de los conocimientos adquiridos en la maestría, creo que lo más importante es justamente el desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Porque trabajas en equipo, porque trabajas con personas que no conoces. De otras áreas. Y de otras áreas diferentes a las tuyas, ¿no? Ahí es donde viene el enriquecimiento, ¿no? Cuando te hacen esa pregunta de por qué hay que hacer voladura, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si tú también le haces preguntas a ellos sobre otros aspectos de finanzas o de logística, algo que no esté relacionado a la minería, claro, también ellos, oye, ¿qué pasa acá, no? Entonces, pero todos aprendemos y se enriquece mucho, ¿no? El trabajo en equipo, la presión, ¿no? Fines de semana casi no se tenían, ¿no? Y quien se daba el gusto de hacer un viaje, de relajarse el fin de semana, sabía que competitivamente iba retrasándose con respecto al resto. Y ese es el otro, ¿no? La competitividad que se generaba, ¿no? Muy interesante. Entonces, creo que este tipo de maestrías sí se empoderan algunas habilidades, y cuando uno ya regresa nuevamente a la organización, pues te sientes mucho más fuerte, ¿no? Para seguir emprendiendo tu carrera, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Una vez que terminas, entiendo, esta maestría, este MBA, retornas, entiendo, a Sauder para de alguna forma, porque ellos te habían financiado, pues, ¿no? La maestría. Sí, y se aseguraron bien, ¿no? Me pusieron... ¿Un contrato? Sí, una especie de gerente de implementación del sistema de despacho. Entonces, yo estuve a cargo de toda la implementación del sistema de despacho de Modular, que aquí ya se conoce ahora. Claro. No solamente despacho de camiones, sino en ese entonces, año 99 por ahí, ya se tenían ya los sistemas de navegación de palas y perforadoras.
pero Móvil aprendió con nosotros, porque no lo tenía totalmente desarrollado, vendió un producto que todavía faltaba madurar, y en ese entonces con Cuajone fue que se hicieron muchas pruebas para que ese producto salga adelante. Nosotros nos favorecimos y Móvil también. Claro, fue un win-win, como se dice. Un ¿no? win-win, sí. Y sí, seguiste en esta área, supongo, ya agarraste como se dice, o ya llegaste a un puesto importante. También creo que la maestría de un poco te apalancó para esto, ¿no? Me apalancó, llegaron también, bueno, el Grupo México adquirió Sauder, y una de las cosas buenas que hizo el Grupo México por los peruanos es subirnos de posiciones, y obtuve la superintendencia de lo que se llamaba entonces Ingeniería, Minas, Geología y Geotecnia, y estuve por 5 años en esa posición, en Cuajone. Y ya, digamos que posteriormente a eso, tuve la oportunidad de emigrar a Argentina como superintendente del planeamiento estratégico en minera lumbrera de Xstrata. Sí, se fue otra experiencia. Saliste, como se dice, de la zona de confort a un nuevo entorno. ¿Qué experiencias en Argentina, Edgardo? Sí, bueno, de todo punto de vista, ¿no? Del tema cultural, el tema de la vivienda, el compartir con argentinos que tienen otra forma de ver la vida con respecto a los peruanos, ¿no? Nosotros somos laboriosos y estamos ahí, ¿no? Trabajando. Eso me decía justo un invitado, Edgardo, haciendo un paréntesis, me hablaba de los regímenes o de las horas que se trabajan, ¿no? Acá en Perú, me dice, acá es normal, puedes trabajar 10, 12 horas corrida. Tú lo sabes eso, Edgardo, no te voy a contar a ti cuentos. Pero él me decía, en Argentina no es así, es diferente, ¿no? Creo que también por ahí va tu comentario, ¿no? Sí, claro, el cafecito ahí entre los entretiempos, el cigarrito, la conversación, ¿no? Y uno tiene que decidir ahí, o sigo con mi cultura peruana de seguir trabajando y empujar a que ellos trabajen junto conmigo, o me adapto a su cultura. Te tienes que adaptar a su cultura, si no... Claro, no hay otra forma. No hay otra forma, ¿no? Sí, es otra forma de ver la vida nada más. No es otra cosa, no es ni más ni más ni menos, simplemente es otra forma de así es, o sea, no estamos desmereciendo el trabajo, ¿no? Acá por hacer el disclaimer, ¿no? O sea, cada uno tiene su forma de trabajar y bien por ello, ¿no? Perú es Perú, como dice Argentina es Argentina. Pues, ¿no? Exactamente. ¿Y qué más nos estabas contando de esa etapa de Argentina? Sí, bueno, también en Argentina, en esta mina minera lumbrera, se tenía una operación a tajo abierto. Algunas diferencias tal vez en la operación, todos sus minados eran con palas hidráulicas, y mientras que nosotros teníamos palas eléctricas, la última mina que había trabajado en Cuajone. Su explotación era mayor, su procesamiento era de 100.000 toneladas por día, yo venía de una de 60, entonces había un crecimiento también. Pero también oportunidades, ¿no? Y para eso fui a Argentina, para eso me llevaron, para buscar eficiencias en productividad de los equipos de minado, principalmente de los equipos de minado, y encontré un valor interesante. En Sauder se tenía plantas de molibdeno, en Argentina, en minera lumbrera, se tenía también valores interesantes de molibdeno, pero no tenían planta de molibdeno. Entonces propuse en esa oportunidad que se evaluara ese proyecto y se terminó implementando, pero justo se terminó implementando cuando yo ya estaba retornando al Perú. Pero bueno, fue digamos, una bonita experiencia, claro. Sí, una bonita experiencia, y creo que ellos generaron mayor valor con ¿Y cuando retornaste a Perú, a qué empresa? ¿Retornaste a Sauder o...? No, regresé a Tintaya porque Xstrata era la dueña de minera lumbrera, pero a su vez también estuvo interesada en un proceso de licitación de Tintaya. BHP estaba vendiendo Tintaya, se hizo un proceso de licitación, participé en el due diligence de Tintaya y bueno, y ganamos también Tintaya. Así que vine como gerente de servicios técnicos de Tintaya. Ya creo que ya el hecho de este cargo de gerente de servicios técnicos ya es también un escalón más. Sí, fue en el año 2006 que vine ya con ese cargo, y bueno, tenía ya todo el planeamiento mina, exploraciones, geología, medio ambiente. Ya había, obviamente que había una experiencia previa que de alguna forma te validaba, ¿no? Para llegar a este tipo de gerencia, ¿no? Sí, y en Tintaya sí hubo otro tipo de experiencia relacionada a los temas sociales, ¿no? La particularidad que tenía Tintaya es de involucrar a todas las gerencias
en los temas sociales, yendo a las asambleas, conversando con las comunidades. Entonces no es que solamente el área social se encargaba específicamente de ese tema, sino involucraba toda la plana mayor, se puede decir, plana gerencial de Tintaya. Y es ahí donde yo comencé a tener entendimiento social. Que claro, que en el podcast tuvimos a un ex ministro de Energía y Minas, y un poco a Miguel Inchaustegui, y nos explicaba Claro, el tema de conflictos sociales. Él es abogado, pero él cuando ingresó, digamos, para ver estos temas, no había experiencia, no habían profesionales que tenían experiencia en este tema, y él como que se fue formando en la cancha, como se dice, ¿no? Y creo que también en tu caso va por ahí, o sea, en la universidad no llevamos pues cursos, ¿no?, de manejo de conflictos sociales, ¿no? ¿Y cómo te fue? Porque el tema de conflictos sociales, pues, ¿no? Ahora creo que no he visto muchos problemas, ¿no? Pero cuando llegó este nuevo gobierno, el tema de conflictos sociales se dispararon, ¿no? ¿Cuál es tu lectura, Edgardo? Sí, bueno, sí es cierto que la conflictividad social puede incrementarse, puede aseverarse, dependiendo del tipo de gobierno que se tengan. Y bueno, lamentablemente no nos ha ido muy bien con el anterior gobierno. Creo que es muy importante tener el entendimiento, la comprensión, ¿no?, de las comunidades, ¿no? Antropológicamente, culturalmente, participar en sus festividades, entender por qué ellos hacen o actúan de una u otra forma, ¿no? Porque, bueno, fácilmente podríamos decir están influenciados por un organismo o personas que se da, ¿no? Pero también es porque están ellos absorbiendo esas iniciativas y no necesariamente a través de la minera con todos los beneficios que da la mina, ¿no? Pero ese es un proceso largo, ¿no? Yo no creo que haya una persona que podría decirse que soy especialista en gestión de relaciones comunitarias si es que no ha pasado sus buenos años ahí en la cancha con las comunidades, ¿no? Es complicado eso, y eso también lo conversaba con otro invitado. A veces las comunidades quieren que la empresa minera cumpla el rol del gobierno, ¿no? Porque sí, pues no, o sea, Edgardo, cuando uno va a las zonas aledañas, a muchas zonas aledañas de operaciones mineras, no hay infraestructura adecuada, pues, ¿no? O sea, no es que tampoco el reclamo que ellos hacen no tenga fundamentos. Pero creo que ahí es como un especialista decía, ¿no? Esta relación entre el Estado, ¿no? Las comunidades y la empresa privada, ¿no? O sea, es una coordinación, un diálogo, pues, no solamente es la empresa privada, ni tampoco solamente es el gobierno, ¿no? Ahí tiene que haber un entendimiento, ¿no? No sé si en tu experiencia, Edgardo, has tenido contacto con el gobierno, ¿no? La forma como ellos tratan o plantean solucionar los conflictos sociales. Sí, y por eso decía, los conflictos sociales pueden aseverarse o no, dependiendo también de la participación del Estado y cómo el Estado, o el gobierno, mejor dicho, interpreta la gestión de relaciones comunitarias. Porque a veces también pueden presentarse como que entienden totalmente a las comunidades y se ponen totalmente de parte de ellos, y tal vez no están con su rol de que son parte de la solución, ¿no? Y solamente miran a la empresa para ver qué es lo que hace la empresa. Y tú lo has dicho, ¿no? Normalmente este tipo de situaciones se dan, la conflictividad social, porque el Estado está ausente y no cumple con su rol, pues como cualquiera, ¿no? Con todos nosotros, con todos los peruanos. Sí, exactamente, sí. Las comunidades tienen los mismos derechos que todos. Entonces la fórmula siempre es la misma, ¿no? La presencia del Estado, la presencia de los gobiernos locales, las comunidades y la empresa. Siempre decimos que la articulación de todas estas organizaciones pues tienen que darse. Y de las comunidades, ¿no? Las comunidades tienen que realmente sentir que la participación de la empresa privada, en este caso, realmente genera beneficios para ellos y les da sostenibilidad. Pero si no lo sienten de esa forma y piensan que la empresa es la que quiere beneficiarse y usarlos, como algunos dicen, para obtener sus permisos y sacar su explotación adelante, entonces no estamos en ese engranaje que se requiere.
Ahora se está haciendo mucho, ¿no? Ahí en el sur, por ejemplo, donde he tenido más experiencia en mi vida minera, entre Tapacay y Las Bambas, se está haciendo bastante, ¿no? Y las comunidades son parte de los emprendimientos que requiere la compañía para el funcionamiento de sus actividades. Estamos hablando de transporte concentrado, estamos hablando de mantenimiento de las edificaciones, la limpieza de las habitaciones, la atención hacia la población laboral, ¿no? Alimentación, alojamiento, pero también en actividades tan importantes como es el mantenimiento de equipos de minado, mantenimientos de la planta concentradora, también tienen su participación. Entonces ahora en el último Perú hemos visto emprendedores, un caso que muy cercano y su gerente general estuvo muy agradecido conmigo cuando pasé por su stand, FH Ingenieros. Es una empresa que ha crecido junto con Las Bambas y se ha venido desarrollando. Entonces, hay casos exitosos. Es una empresa comunal. Es una empresa comunal, sí. Sí. Es importante esto, Edgardo, porque ya cuando tú haces parte, como se dice, del negocio o parte de la cadena, como se dice, a la comunidad, a las personas, cuando hay una paralización, ¿no? O cuando el precio de los metales baja, o sea, yo entiendo que ellos también se sienten afectados, ¿no? Es como que son parte de la empresa y les afecta directamente, ¿no? Ya no es tanto, no, pues que la mina, ¿no? Solamente se quiere llevar los recursos, solamente, digamos, ellos se quieren beneficiar, ¿no? Y también he visto, Edgardo, el tema de los puestos laborales, que le da mucha prioridad a gente de la comunidad, gente de la zona, y mano calificada y no calificada. O sea, eso también creo que un amigo me decía, pues, ¿no? A veces la gente de Lima parece que somos discriminados también, porque en varias minas he visto que en temas de ingenieros, estoy hablando, le dan prioridad a gente de la comunidad, ¿no? Sí, y lo vemos a nivel de prácticas profesionales o preprofesionales, que se le da prioridad a las comunidades. Lo vemos a nivel de los emprendimientos, ¿no? Tal vez algunas actividades que quieren tercerizarse o son tercerizadas con prioridad hacia las comunidades. La mano de obra local, como bien lo has mencionado. Hay minas que tal vez tengan un 10, 15% de participación de comunidades, hay otras minas que tienen hasta el 50, 60% de los comuneros trabajando en planilla de la empresa. Pero es un proceso, ¿no? Es totalmente genuino que las comunidades, los comuneros quieran trabajar para la compañía minera, pero no hay espacio para todos. Entonces, y además requieren capacitación, ¿no? Estamos convencidos de que tienen las habilidades o las bases necesarias para aprender y trabajar en la empresa. Es una empresa de altos estándares. La minería, tú sabes, es una actividad de alto riesgo y tienen que ser debidamente capacitados antes de que puedan ellos trabajar con nosotros, ¿no? Se habla mucho de esto, y eso también lo conversé con otro invitado, Edgardo, el tema de los impuestos, ¿no? Lo que genera las empresas mineras como impuestos, que va, ¿no? El impuesto a la renta, el 50% es el canon minero y va directamente a las regiones, y hablaban esto de la falta de ejecución, ¿no? Llega a fin de año, ¿no? Septiembre, octubre, 40%, 50% de la ejecución, ¿no? Hay que devolverlo. Hay que devolver ese dinero y después se dice, no, hay que cobrarle más impuestos al sector, ¿no? Entonces, cuando no se ve, y eso también lo decía, o sea, es información que está ahí en la página del gobierno, o sea, tampoco estamos acá inventando números. Y eso, Edgardo, entonces, justamente como tú dices, necesitamos gente, digamos, calificada, ¿no? Gente con estudios especializados. Que con ese dinero se puede hacer, ¿no? O sea, no sé, pues institutos, universidades, o tecnificar las universidades, pero no se tiene la ejecución. Entonces entras como en este círculo vicioso, ¿no? Oye, yo te quiero contratar, pero necesito gente que conozca, pues digamos, un proceso, ¿no? Entonces ahí también entra un entrampamiento, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Sí, y que tiene solución, creo, ¿no? Que los gobiernos regionales y locales no necesariamente están calificados o tienen las competencias necesarias para ejecutar proyectos sociales, que es a donde viene el dinero producto de la minería, ¿no? Y la solución es que se dejen ayudar, ¿no? A través de las fundaciones, asociaciones que casi todas las mineras tienen acá en el país, particularmente en Perú. Pero que se dejen ayudar para justamente o que adquieren esas competencias a través de instituciones que la misma empresa minera puede proveerles, o que trabajemos conjuntamente para sacar adelante proyectos.
Pues las mineras tienen estas asociaciones, fundaciones con personal especializado y que conoce muy bien cómo llevar adelante un proyecto. Y si hay algún proyecto que requiere algún tipo de calificación sumamente especializada, pues se contrata a través de la minera. Pero tienen que dejarse ayudar, ¿no? Y no que tengan esa interpretación de que la empresa minera quiere participar seguramente porque algún beneficio quiere extraer de ahí, ¿no? Y no hay, mientras tengamos nosotros la mayor cantidad de dinero ejecutado en proyectos sociales en beneficio de las comunidades, de hecho va a haber mayor tranquilidad y licencia social para la operación y nuevos proyectos mineros, ¿no? Entonces, yo creo que la fórmula está planteada, pero hay que trabajar en forma coordinada, ¿no? Esta comunicación con, digamos, con los gobiernos. Es que a veces también, digamos, las personas que asumen estos cargos en los gobiernos regionales, como tú bien dices, quizás, no sé, por ideologías o digamos, por prejuicios, ¿no? No tienden o no quieren trabajar con las empresas mineras, pero no hay, digamos, una razón lógica, quizás, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí está la fórmula. En caso no se quiera trabajar estrechamente, se puede brindar las capacitaciones necesarias para que ellos mismos puedan sacar adelante los proyectos, ¿no? Edgardo, el 2020, marzo del 2020, ¿no? Creo que arrancó el año, todos estábamos como que año nuevo, llegó la pandemia, ¿no? El COVID, digamos, un evento que nadie lo esperaba. Es más, ya en diciembre se hablaba de esto, pero creo que nadie le daba bola, ¿no? Llegó en marzo y vimos cómo impactó en la economía, ¿no? O sea, en todas las industrias. Pero una de las industrias también golpeadas fue el sector minero, ¿no? Por la forma de trabajo, los viajes, ¿no? El contacto con las personas. Quisiera saber, tú que has estado, digamos, en esa etapa, ¿no? Liderando una empresa minera, ¿cómo es el impacto, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido estos meses de para, ¿no? Porque yo entiendo que muchas empresas mineras pararon, ¿no? Sus operaciones para reconfigurar todo su sistema y volver a trabajar, pues, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso, Edgardo? Me acuerdo que estaba en la mina y hubo un anuncio de parte del gobierno, 16 de marzo del 2020, como indicas, en donde se daba inicio ya o sea, estaban formalizando que la pandemia había llegado al país. Y que había que tomar una serie de protocolos. La industria minera estaba un poco aislada con respecto a otras industrias que normalmente son citadinas y que requerían protocolos especiales. Esos protocolos no se tenían. O sea, se hizo el anuncio, pero no había ningún protocolo. Claro, el protocolo se hicieron en las semanas siguientes. Y tuvimos, me acuerdo, en la mina 40, 60 días sin poder salir de la operación porque no se tenían todavía protocolos de cómo debíamos comportarnos en todo el transporte del personal a sus ciudades o de las ciudades a la operación. Entonces, tampoco había protocolos para el transporte de insumos, ¿no? Tampoco para el transporte concentrado. Entonces, pero en el tema de insumos particularmente, que es lo que te permite operar, claro, al no tener protocolos, tuvimos que suspender operación, ¿no? O sea, después de un tiempo, me acuerdo algo así, en junio por ahí, trabajábamos una semana y dejábamos de operar una semana. Y así, ¿no? En forma subsiguiente. La producción fue afectada y se tuvieron también que asumir algunos costos adicionales importantes para poder manejar el COVID con todos los protocolos que finalmente se implementaron y podamos llegar a operar, ¿no? Fue un año bien complicado, el año 2020, ¿no? Los mineros creo que comprometidos con sacar adelante la operación, mitigamos, ¿no? Todos estos efectos del COVID de alguna forma para seguir operando y asumir el costo COVID, como se llama, como una inversión justamente para sostener la operación. Sí, un invitado justo que trabaja también en una empresa minera importante me hablaba de varios millones que no lo tenían presupuestado, ¿no? como CAPEX, porque como bien sabes, el tema de las mascarillas, ¿no? El alcohol, las pruebas PCR. Yo recuerdo que un amigo, antes de subir a mina, estaba como 3, 4 días en un hotel, y el hotel lo pagaba la empresa minera, ¿no? Entonces, todos esos costos, pues, ¿no? Pero él también justamente decía esto, ¿no? Primero siempre va a ser la integridad del trabajador, ¿no? Al margen de la operación y la producción y todo eso, ¿no? Claro que sí, sí. Y protocolos también para aislar personal que ha estado en contacto con contagiados, ¿no?
Personal contagiado normalmente se confirma que tiene COVID, va a un hotel, ahí en la misma empresa, para que el día siguiente inmediatamente salga en un bus de solamente contagiados, en nuestro caso particular hasta Cusco, y ahí se mantiene en hoteles. Y personal de contacto es el que estuvo en contacto con los contagiados y tenían que resguardarse o estar en zonas aisladas, hoteles especiales solamente para ellos, ¿no? De ahí pues había un pequeño porcentaje que sí efectivamente se contagió y bueno, y eran derivados nuevamente a Cusco o a una ciudad cercana donde pudieran estar completamente seguros, ¿no? Pero sí, todo lo que menciona, los insumos para manejar el COVID, teníamos que tener nuestro propio laboratorio de análisis para definir si una persona estaba contagiada o no. Ah, o sea, tenías un laboratorio... Claro, sí, bueno, tercerizado, sí, pero digamos adquirir también algunos equipos que... Pero estaba dentro de la mina. Claro, sí, dentro de la mina, sí. Sí. Interesante. Justo hablamos, el capítulo anterior fue acerca de minería artesanal y analizamos, ¿no?, el impacto que tiene la minería artesanal en la economía. Y el invitado me hablaba de una zona de Yacuabamba, en Cajamarca, ¿no? Y me decía, ellos gracias a su trabajo en la minería artesanal pudieron tener una planta de oxígeno, justamente para el tema del COVID. O sea, acá en Lima yo recuerdo que tú veías gente haciendo cola, ¿no?, porque no había muchas plantas de oxígeno para llenar estos balones, y ellos allá, gracias a su trabajo, pudieron instalar, pues, ¿no?, una planta de oxígeno solamente para la comunidad, ¿no? Qué bueno, sí, qué bueno. Pero sí, todas las empresas mineras definitivamente financiaron muchos de los equipos de los hospitales, postas, para que la población, tanto del área de influencia directa como del gobierno regional o local, puedan tener estos implementos, ¿no? Sí, sí, o sea, yo recuerdo, creo que fue Sauder, ¿no?, que también donó varios equipos, Sí. ¿no?, para varias zonas, digamos, o comunidades de zonas de influencia, que a veces eso pues no se promociona mucho, no se dice mucho, ¿no? Pero cuando hay cosas, digamos, que en lo que podemos fallar, ¿no?, creo que se habla más, ¿no? Edgardo, pasando a otro tema, al tema de ahorita que estamos, ¿no?, viviendo esta ola digital, ¿no? Se habla mucho el tema de la transformación digital, ¿no?, las tecnologías 4.0, ¿no? Hemos tenido varios invitados que nos han hablado mucho de esto. ¿Qué es lo que piensas? Porque yo también he visto muchas ponencias que has hecho y tienes bastante conocimiento en este tema de transformación digital. Y te pregunto esto porque recuerdo, tuve una charla con Fernando Valdés, que lo conoces también, claro. Claro, sí. Entonces yo le preguntaba a Fernando el tema de la adopción de la tecnología y le decía, las personas que toman las decisiones en las minas son generación X, pues, ¿no? Son personas mayores, ¿no? Y le decía, quizás para ellos es muy difícil adoptar o comprender las tecnologías que los de generación Z, pues, no han nacido, pues, no, con un celular o con una tablet al costado, ¿no? Y él me decía, todo lo contrario, me decía, y justamente me daba ejemplo. Me decía, por ejemplo, Luis Rivera en Goldfields tiene bien claro el tema de tecnología, transformación digital. Edgardo Berica me decía de las Bambas también, ¿no? Entonces por ahí como que un poco quería conversar ese tema contigo, ¿no? ¿Qué es lo que piensas de esto? Sí, creo que lo tenemos clarísimo, ¿no? Y si no estamos con esta megatendencia, es una de las megatendencias, toda la transformación digital, salimos de la competencia, ¿no? Lo que tenemos claro es que la tecnología o la transformación digital debe ser implementada si es que genera valor para la empresa. Y debe generar valor en 4 aspectos. En seguridad, que el valor no es económico, pero obviamente es uno de los valores más importantes de las compañías mineras. En el tema de tener mayor eficiencia en costos, en el tema de generar mayor volumen a través de las eficiencias y productividades de los equipos, y finalmente en esta última mega tendencia de la descarbonización, ¿no? La tecnología tiene que ir de la mano para poder generar valor en estos 4 aspectos. Si no cumple estos aspectos, si no te reditúa un beneficio para estos aspectos, entonces no lo apliques. No es por ganar protagonismo ni ser el primero. Tiene que generar valor, ¿no? Pero en general sí, ¿no? En general sí creo que toda la transformación digital en los equipos mineros, en la planta concentradora, procesamiento, transportes, tener este centro digital de operaciones ayuda mucho.
Y ahí viene también el otro reto, ¿no? Te genera un montón de datos, ¿no? Y esos datos pues tienen que ser filtrados, tienen que trabajarse a través de sistemas como Machine Learning, Big Data, ¿no? Algo que te ayude a tomar decisiones, ¿no? Porque si solamente te da datos, te confundes mucho, ¿no? Entonces tú lo que necesitas es tener información adecuada para toma de decisiones, ¿no? Es importante lo que mencionas, el tema de los datos o de la información, ¿no? Ahora hay mucha información, pues, ¿no? Exacto. Recuerdo que en la maestría justo un profesor hacía este análisis, y eso creo que en tu época ha pasado, ¿no? O sea, cuando tú buscabas información sobre algo, sobre un tema particular, esa habilidad era importante, ¿no? Saber dónde buscar las fuentes, ir a las bibliotecas quizás físicas, ¿no? En cambio ahora hay demasiada información. Tú pones Machine Learning, inteligencia artificial y te sale un montón de información, ¿no? Y él decía ahora la habilidad que más se valora es la de síntesis, pues, ¿no? Cómo sintetizas tanta información y va a lo que tú decías, ¿no? Las minas, los equipos autónomos, por ejemplo, generan mucha información, mucha data, ¿no? Pero la data así en bruto no me sirve, ¿no? Tiene que estar condensada, sintetizada para que puedas tomar decisiones, ¿no? Exactamente. Y hablamos del ChatGPT, por ejemplo, ¿no? En nuestras épocas, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero para obtener información no existía un internet, entonces tenías que ser ratón de biblioteca, ¿no? Para Claro. sacar información. Y después todo esto ha ido avanzando a tal forma de que cada vez la información está más disponible a la mano y en un gran nivel. Entonces tú escribes en ChatGPT, te puede hacer toda una exposición de un tema determinado, ¿no? Así Transformación digital y minería 4.0, y tienes mucha información. Y ahí está todo tu trabajo hecho ya. ¿Eso es lo que queremos? No. Entonces yo le decía a los muchachos, muchos de ellos son mentorizados míos, ustedes tienen más retos todavía porque tienen que agregarle valor a toda esa información que ya está a la mano, disponible, y que todos la tienen, ¿no? No es un beneficio de ustedes, es un beneficio de todas las personas. Entonces, te obliga a investigar más para ver qué le agregas tú a esa información que está abiertamente disponible, ¿no? Claro, algo que también está relacionado con esto de la tecnología o de la transformación digital en las minas, Edgardo, estos centros integrados de operaciones, ¿no? Claro, los CIOs. Un amigo me contaba, no voy a decir la mina, pero me decía, o sea, ellos ya tienen un centro integrado de operaciones y ellos tienen ahí en el roadmap o en el corto plazo llevar ese centro integrado de operaciones a Lima, a las oficinas de Lima, ¿no? Sí. Algo que la verdad ya es llegar a otro nivel, ¿no? Porque normalmente ya no tienes que estar en la mina, pues, ¿no? Físicamente. O sea, es como que trabajar en Lima, vas a la oficina, operas un equipo. Por ejemplo, el ex gerente de Pirroc me decía, pues, ¿no? Ellos en Quellaveco tenían estas Pit Viper, estas perforadoras autónomas, y una persona operaba tres perforadoras, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, a ese nivel estamos llegando y como tú dices, ¿no? Ahora los que salen, los universitarios, los profesionales, ¿no? Tienen retos más grandes quizás, pues, ¿no? Sí, definitivamente. Las centrales integrales de operaciones normalmente están fuera de la operación, normalmente, ¿no? Porque hay unas operaciones que la tienen dentro. Y acá en el Perú sí hay varios casos. En Las Bambas, donde trabajaba hasta hace poco, la CIO está ahí en Lima, está allá. Y falta complementar todavía algunas aplicaciones, pero ya viene trabajando más de 2 años desde Lima. Y toda la tendencia es a trabajarlo fuera, porque te trae otro beneficio, ¿no? Es un atractivo para los profesionales trabajar desde la ciudad y manejar toda una operación, la mina, la planta, el transporte de concentrado, la logística, etcétera, ¿no? Eso creo que es y un ahorrarías imán, ¿no? costos también, ¿no, Edgardo? El Claro. transporte, la alimentación, digamos, todo lo que incluye, ¿no? Definitivamente sí. Y también es una forma de atraer más a la presencia femenina, ¿no? Es un trabajo desde tu CEO en Lima, es más adecuado para una dama y que pueda manejar toda una operación desde la ciudad, ¿no? Es un tema también esto de la inclusión de las mujeres en el sector. Creo que es 6-7%, no solamente de la fuerza laboral en el sector minero son mujeres, ¿no? Comparando con Canadá, Australia, que están creo 15-18%. Exactamente. Entonces creo que hay mucho también por trabajar y justamente la tecnología te va a ayudar a eso, pues, ¿no? Te va a ayudar. Si hay empresas mineras peruanas, o bueno, digamos que están colocadas en el país,
que han dado pasos firmes para incrementar su personal femenino. Y a nivel directivo tenemos una empresa minera acá en el país que ya está en 50%. Entonces su ejecutivo se ha preocupado mucho para tener ese balance adecuado. Pero hay que trabajar también en todos los otros estratos. Lo cierto es, como dices, que estamos cerca del 7% a nivel Perú y falta seguir impulsando. Y las comunidades también, ¿no? O sea, no solamente la presencia femenina, sino también la inclusión de las comunidades en las planillas de la compañía. Para eso, tanto las comuneras como los comuneros tienen que tener esa atracción para capacitarse y dar ese paso de trabajar en las operaciones. Sí, definitivamente. Edgardo, hace ratos nos comentabas, Edgardo, del tema de la descarbonización, pues, ¿no? Esto que se habla bastante de las ODS, del ESG, ¿no? Y cómo las mineras están trabajando en eso. Hay muchas que ya están como que apuntando para el 2030, dejar de utilizar combustibles fósiles, ¿no? Pasar al tema eléctricos. Y hay muchas minas también que ya están trabajando en este tema, ¿no? ¿Cómo ves ese aspecto? Varios comentarios. En este Perumín creo que no solamente se ha dado ese mensaje de la necesidad de descarbonizar el mundo, y el sector minero tiene una gran importancia y un gran protagonismo en este tema. Países como Alemania, por ejemplo, al 2040 ya van a tener 0% de emisiones. Al 2030, como indicas, ya no va a haber el uso de combustibles fósiles, ¿no? El carbón también va a dejar de ser usado. Yo estuve en el Bauma en octubre del año pasado y tuve la oportunidad de conocer una mina de esta que le llamábamos una mina que tiene una secuencia continua de minado, ¿no? O sea, un minado continuo, ¿no? No existe perforación, voladura, carguillo, carreo en forma separada, sino todo viene una retropala, cucharón con varios baldecitos, y luego transporta en el mismo sistema del equipo a través de una faja el carbón, pasa a un sistema de chancado y de ahí luego pasa por faja transportadora hasta por su procesamiento final. En ningún momento 1 gramo de esto cae al piso, ¿no? Todo es continuo. Esa que es una de las minas más avanzadas del mundo y la más importante en Alemania, va a ser cerrada de acá a algunos años antes del 2030, porque el compromiso de Alemania es ya no el uso del carbón, ¿no? Por las emisiones que se generan, ¿no? en el procesamiento para la generación eléctrica. Entonces la transición energética y la descarbonización en líneas generales es un tema que todas las empresas mineras lo han asumido, con algunas variaciones, pequeñas variaciones yo diría, pero en general la mayoría apunta que al 2030 40% de reducción y al 2050, unas un poco menos como indicaba, 0% de emisiones, ¿no? Es un compromiso ya asumido y que todas las unidades de negocios de las corporaciones están con ese alineamiento. Importante, claro. Edgardo, ya como llegando a la parte final de esta charla, también quería mencionar que te han elegido como presidente del CONAMIN 2024, ¿no? Y un poco quería que nos comentes, ¿no? De qué se trata este evento. Va a ser en el norte, en Trujillo, tengo entendido. Tú vas a liderar este importante congreso. Coméntanos en qué consiste, de qué se trata esto, ¿no? Sí, cada 2 años se tiene este Congreso Nacional de Minería. Se está ratificando a la ciudad de Trujillo como locación de este Congreso en el 2024. El ingeniero Germán Arce es el presidente del capítulo de Minas y digamos, son los que lideran estos congresos y eligen a un presidente. Y bueno, yo agradezco mucho a él y al Consejo Directivo del capítulo de Minas para el hecho que me hayan permitido presidir este congreso. Se va a dar nuevamente en Trujillo, como indiqué. Tiene varios espacios. No es un Perumín, tampoco compite con el Perumín, se complementa así con el Perumín. Yo decía, cada 2 años se da, los vamos a hacer este año 2024, a pesar que se ha hecho este año 2023, porque también de alguna forma queremos hacer este congreso cada 2 años en los números pares, ¿no? Entonces ya después del 24 va a ser el 2026 y vamos a mantener ese tipo de frecuencia. Vamos a tener los foros internacionales, foros empresariales, los foros técnicos que son muy importantes, con premiaciones a los trabajos más destacados. Tenemos la presentación de stands de los proveedores.
temas principales, de hecho, va a ser todo lo que es transformación digital, descarbonización, los temas ESG en general, la presentación de empresas comunales, va a haber stands para las empresas comunales también en esta oportunidad. Así que va a estar muy, muy, muy bonito. Se va a dar del 24 al 29 de junio del año siguiente. Están todos invitados, todas las personas relacionadas al sector minero, y espero pues que podamos cumplir con este objetivo de estar por encima del 20% en asistencia, en stands, en auspicios con respecto al Congreso de Minería de este año, ¿no? Bueno, la invitación está hecha para toda la gente minera, la comunidad, para que pueda asistir a Trujillo, ¿no? En el mes de junio al CONAMIN 2024. Edgardo, ha sido una charla bien interesante. Un poco he conocido más de tu vida. Creo que cuando uno te ve, digamos, en algunas ponencias o en una entrevista, ¿no? Ve tu cargo o las empresas donde has estado, ¿no? Siempre te genera esa duda o esa inquietud de saber cómo llegó ahí, pues, ¿no? Y creo que nos has contado todo ese proceso, los aprendizajes, los obstáculos que has tenido. Y siempre al final, Edgardo, le damos un tiempo al invitado para que nos comente un tema libre, un tema que tú creas conveniente comunicar a la comunidad minera. Yo creo que me quedaría con el último mensaje que di a los líderes estudiantiles en el Perumín el viernes pasado, en relación a qué consejos podría darle a los muchachos para que puedan llevar adelante sus metas, ¿no? Primero, ¿tienen meta? Entonces, siempre es bueno tener un coach o un mentor, ¿no? que te guíe para que puedas tener un plan profesional, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer este año, el siguiente, de acá 5 años, 10, 15 años, y cuáles son las acciones que tienes que tomar para llegar a esos objetivos, ¿no? Entonces, tratar de buscarse a alguien, muchos los hacemos de forma gratuita, pero creo bueno tener una orientación, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa frase de tienes que pagar piso, ¿no? Derecho de piso. Derecho de piso, sí. Porque yo creo que es muy antiguo y es como decir, pues tienes que sufrirla para poder salir adelante, ¿no? Yo creo que ahora la experiencia de los que ya hemos vivido ya muchos años en el sector minero, en este caso particular, puede servir a los jóvenes para que puedan viabilizar y facilitar sus procesos en su carrera profesional. Persistir es uno de los temas que creo me ha servido a mí en varios aspectos de mi vida profesional. Tener alguna experiencia en el extranjero definitivamente es valorable, no solamente a nivel de trabajo, sino también a nivel de estudios, pero siempre regresar al país, al menos yo pienso de esa forma, acá dejar pues los beneficios que estás teniendo, ¿no? Gracias a tu época universitaria, a tus padres de familia, a tu Perú en general, ¿no? Devuelve acá pues lo que el Perú te está dando, ¿no? Y eso creo que en líneas generales, amor y pasión por lo que uno realiza, ¿no? Si uno se sale a veces de su ruta, ¿no? de su hoja de ruta por alguna razón, porque no ha conseguido trabajo en lo que uno quiere y está haciendo algo que tal vez no lo satisface totalmente, pues tratar siempre de volver, ¿no? Pero ojo, a veces esa desviación te genera más satisfacción que la hoja de ruta planeada. Entonces quédate ahí, que es algo que estás descubriendo en ti, que no lo tenías, que no lo sabías, y sigue por ese camino, ¿no? Y cree en todos tus valores, ¿no? Si tus valores personales están alineados a los valores corporativos, a los valores de la empresa, el emprendimiento que tú tienes, ese es un perfecto alineamiento. Pero si no, hay que alinearse. Pero sí siempre tener valores para salir adelante. No, gracias a ti por la entrevista. Gracias, Edgardo. Creo que un mensaje potente para los jóvenes, todo lo que dices. Sí, yo también coincido contigo. Creo que esta frase, ¿no? Ya quedó en el pasado, ¿no? Tienes que pagar derecho de piso. Te puedes apalancar de la experiencia, ¿no? Justamente ahora este video, yo sé que lo van a ver muchos jóvenes, van a ver en ti justamente todo este proceso, estos aprendizajes, ¿no? Y probablemente ahí también te van a escribir, Edgardo, para que nos apoyes. Está bien, no hay problema. Bueno, agradecer a la gente que nos ve, que siempre recomienda los videos, y con nosotros será hasta el siguiente programa. Nos vemos, chao.